¿Qué es la operación Barrabás, señores? En medio, Luis, de la Semana Santa que acaba de terminar y el viernes con la crucifixión de Jesús y todo esto. Bueno, precisamente que, de acuerdo con la Biblia, cuando le presentan a los judíos, le presentan a Jesús y le presentan a un ladrón de nombre Barrabás. Y cuando le preguntan, ¿a quién ustedes quieren que ejecutemos? ¿Contra quién ustedes quieren que hagamos justicia? La multitud empieza a gritar, a Jesús, y dejan al ladrón, dejan al asesino libre, y sin embargo se llevan a Jesús, y a Jesús es a quien lo crucifican. O sea, alguien que predicaba el amor, la reconciliación, el perdón, y que de hecho, más allá de lo que decía Luis, Fidel Castro y compañía, eso de Jesús fue el gran revolucionario, el primer revolucionario, realmente Jesús nunca se opuso ni se enfrentó al Imperio Romano. Incluso cuando le traen esto de la moneda y dicen, ¿qué tú crees de esto? Un poco para ver si decía, no, vamos a rebelarnos, yo no creo en esto. Le dicen, no, espérate, al César lo que es del César. Y esos señores también aparecen en la Biblia. Por lo tanto, nada de revolucionario, ni mucho menos, sino que fue un precursor de un nuevo movimiento religioso que en estos momentos es la religión más extensa en todo el planeta. ¿De qué se trata la operación Barrabás? Vamos con esto. La situación que se produce con Jesús de Nazaret, con Jesucristo, demuestra que no siempre los buenos caminos te conducen a buenas decisiones. Muchas veces somos engañados por la multitud, por la ignominia, por la tergiversación, por la manipulación. Y el ejemplo lo tenemos en la Revolución Cubana, donde muchísimos cubanos, creyendo que de verdad se iba a cumplir con los preceptos que se habían planteado por el propio Fidel Castro, si es que así lo hizo, porque hasta eso lo estoy dudando ya, en el manifiesto del Moncada, donde él declara que se iba a restituir la Constitución de 1940, se iban a restaurar los poderes y se iba a hacer elecciones libres y pluripartidistas. Y eso no ocurrió. Sencillamente, el gobierno que tomó Fidel Castro se volvió en una dictadura que la próxima vez que fue a tomar algo como una decisión válida, totalmente inválida, fue una constitución. En el año 1976, muchísimos años después de haber puesto el poder, y hasta él engañó a las masas. Entonces, no podemos juzgar a un pueblo romano porque hayan tomado una mala decisión con Jesús de Nazaret, porque igual eran manipulados. Y no podemos permitir que se politice la iglesia, que lo está. No me gusta lo que está haciendo el Vaticano, pero no podemos permitir los religiosos que tienen fe cristiana, católica, la que sea, no pueden permitir que sus ídolos, sus santos, las personas en las que creen, sean considerados revolucionarios o progresistas o luchadores contra el imperialismo. Señores, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la Roma primitiva. ¿Qué imperialismo? ¿Qué revolución? ¿De qué estamos hablando? Eso es, a mí, el que me diga eso, yo me río. Eso es infantil. Y en el año 1994 ellos intentaron buscar una manera de aplacar, tergiversar, buscar desviar la atención, introduciendo inclusive a delincuentes para que hicieran actos delictivos, y no lo lograron. El maleconazo fue el maleconazo y punto. Ahí no se habla de otra cosa. En los años 90, en los años 80 inclusive, cuando el Mariel, yo todavía era un niño cuando el Mariel, lo intentaron hacer y colaron muchos delincuentes, pero no lo pudieron hacer. Y en los años, el 11 de julio, por ejemplo, del 2021, cuando se producen las manifestaciones multitudinarias en toda Cuba, pues hay que reconocerlo así, fueron en todo el país. Yo las viví desde el primer minuto, porque tenía por parte de mi trabajo que monitorizar la red, era parte de mi trabajo, ver que todos los servicios estuvieran funcionando, las videoconferencias, con todo aquello del lío del COVID. Y cuando yo veo aquello en San Antonio, yo dije, ¿y esto qué cosa es? Y después fue San Antonio, después Bauta, después el otro, y cuando vine a ver estaba la calle entera y hasta yo salí a la calle, ¿correcto? Porque lo creí justo y lo creí digno, y me pareció un momento definitorio en la historia de Cuba. Hubo algunos lugares en La Habana Vieja, en otros lugares donde se intentó hacer lo mismo que se hizo con Jesucristo. Se trató de tergiversar, atacando las tiendas, rompiendo los cristales, robándose las cosas, haciendo uso de la necesidad que tenía el pueblo, pero aún así no lo lograron. No lo lograron en el 80, no lo lograron en el 94, no lo lograron en el 2011 y no lo están logrando ahora. Las multitudes en Cuba, cuando han salido, no han salido confusas, han salido con la dignidad delante.
y se está logrando. Lo que, como decía, para terminar, una vez yo me puse a estudiar la religión hebrea porque me parece muy, la cábala era muy misteriosa, muy así. Y yo recuerdo que existe una palabra que se llama Tabalenut, es la primera palabra que te enseñan en hebreo y significa paciencia. La paciencia no es rendirse, la paciencia es estar preparado para cuando te toque. Que al amparo de esto, de tratar de mostrar cambios, buenas conductas y alguna que otra flexibilidad, bueno, han anunciado una excarcelación. A mí no me gusta nunca hablar, en caso de la dictadura cubana, de liberaciones, ni mucho menos, puesto que todos los que salen con un montón de limitaciones y pueden volver en cualquier momento a la cárcel nuevamente. Por lo tanto, ¿de qué se trata esto? Bueno, precisamente de una liberación inventada, donde una excarcelación que puede ser manipulada, y de hecho lo están haciendo, Luis, con que están liberando a la gente. Y bueno, ya vemos que no es así, pero vamos a escuchar un momentico cómo Telemundo y otros canales, otras cadenas de la televisión hispana cubren esto. Vamos a escuchar un momentito. Afuera de las cárceles, madres emocionadas abrazando a sus hijos y formularios llenos a mano como prueba del indulto. Esta es la libertad del indulto, sin deberle a nadie, un pleito para la calle. En medio de las tensiones con Estados Unidos, según el régimen cubano, una práctica habitual por la Semana Santa. Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados. El periódico del Partido Comunista detalló que se descartó a personas que cometieron una serie de ofensas, una lista que termina con los llamados delitos contra la autoridad que suelen imputarse a disidentes. Delitos contra la autoridad. ¿Qué significa eso? Los prisioneros por delitos contra la autoridad, que precisamente son los delitos políticos, son los delitos que ellos llaman desacato, resistencia, sabotaje, o sea, todo ese tipo de delitos, manifestaciones que ellos lo convierten en escándalo público, incitación a delinquir y un montón de cosas, precisamente, señores, están excluidos de este indulto que se coordinó con el Papa. Ahora, ¿qué pasa? Para muchos medios, principalmente de izquierda, esto es la ocasión perfecta, Luis, para referirse a que, imagínate, hay una excarcelación masiva en Cuba. Han sacado primero 51 y después, ahora todavía subieron mucho más y ya estamos hablando de más de 2,000 presos comunes en este caso. Ojo, yo no tengo ningún inconveniente, señores, en que liberen presos comunes. De hecho, muchos de estos presos comunes, y creo, Luis, que debemos hacer la aclaración necesaria, muchos de esos presos comunes no estarían encarcelados, nunca hubieran estado encarcelados de vivir en un país civilizado y democrático. Ahí está, desde el preso, desde la persona que ha sido liberada y que de repente cumplió años por comprar, por ejemplo, Luis, un saco de arena, de cemento, de cualquier cosa. Un material de construcción de dudosa reputación, que ya sabemos de dónde viene, por lo general es receptación de obras del Estado, etcétera, etcétera, que la gente que trabaja ahí resuelve robándose este tipo de cosas y vendiéndole en el mercado negro. O sea, hay muchísimos presos, muchísima gente que ha cumplido prisión precisamente con delitos como este, como receptación, como por ejemplo, Luis, comprar carne de res. Que no es en Cuba un delito común. Exactamente. Ni yo, y sé que Luis tampoco. Para nada nos oponemos a lo que es liberación de presos. Jamás. Jamás lo haremos, porque sabemos que las prisiones en Cuba son horrendas y la inmensa mayoría de esos presos, aunque sean comunes, no deberían estar ahí. Delitos como sacrificio de ganado vacuno, receptación, transporte, o sea, todo este tipo de cosas, robo en establecimientos estatales, o sea, gente que está trabajando y que se lleva las cosas. Es que hay una concepción que yo mismo la practiqué en Cuba, Luis. Creo que todos los que estuvimos en Cuba lo hicimos en algún momento. Simplemente, señores, cuando se la pasan cantaleteando desde que nace, esto es de todos, esto es del pueblo, no dice, bueno, pues si lo que es de todo no es de nadie y es propiedad del pueblo, pues también es mío. Pero sí se trata de una operación de limpieza de rostro. Una operación Barrabás, donde priorizan a presos comunes en detrimento de más de 1,000 presos políticos que todavía siguen en las cárceles cubanas. Pero hay tres cosas. Fíjate, esta es una operación de gane-gane para el gobierno. Yo me le metí claro. adentro y yo dije, no entiendo
qué está pasando aquí. Cuando yo no entiendo, lo vuelvo a revisar. Y hasta que lo entienda. Si no lo entiendo, no lo entiendo. No me cuadra. Primero, ya tú estás haciendo una acepción y una excepción. Lo que tenga que ver con lucha contra el gobierno, ya tú le pusiste un delito y lo calificaste. Eso es enfrentamiento al poder. El poder no es popular. Tengo derecho a cambiarlo. Tengo derecho a luchar en contra de él. Tengo derecho a manifestarme. Tengo derecho a disentir de lo que tú estás haciendo. No estoy de acuerdo con eso. Esa es la primera. La segunda, liberas 2.000 presos, donde no están incluidos los otros, los que de verdad son peligrosos para ellos. Y por supuesto, desde el punto de vista humano, tú dices, bueno, ¿qué? Un preso común, si lo común en Cuba es estar preso. Entonces, ¿cómo va a ser común estar preso? Tú mismo estás diciendo que tú tienes preso por cualquier cosa. Preso, delito común. Bueno, ¿y qué es un delito común? Buscar comida. Robarte unos tornillos de no sé qué, robarte unos tornillos, macho, para arreglar el patio de tu casa, que tal vez se lo llevó un ciclón y tú nunca le diste nada, ni lo ayudaste a comprarlo, ni siquiera le favoreciste un crédito para que pudiera comprarlo. Entonces, es común estar preso, no son presos comunes. Y la tercera, que para mí es la más importante, no veo una lista definida de los presos, es decir, los nombres de los presos, el tiempo de condena que le imputaron y la que cumplió. Y el delito. ¿Por qué no pones el delito? ¿Cuál es el delito? Exactamente. Claro, porque entonces cuando tú tengas que poner en una lista, fulanito de tal, se robó 10 libras de arroz de la bodega. Ajá. Menganito de tal, sacaron un saco del puerto escondido. Ciclanito de tal, 3 gallinas en la finca no sé cuál. Ven acá, mi hermano, ¿eso es preso común o supervivencia? Así es. Y lo otro. Aquí tú no frenas y escacha un pato. Y si tú sueltas un pato en medio de la calle de La Habana, lo que va a haber es un choque porque todo el mundo se va a tirar a cogerlo. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Ponme el delito. Yo no quiero, fíjate, si quieres no me pongas el nombre. Ponme el número de preso y el delito. Y dime la cantidad de años que le pusiste. ¿Por qué la cantidad de años? Porque yo me puse a analizarlo y a decir, disculpa que me entienda un momentico. Porque adelante. Es la operación Barrabás realmente, es un desastre. Si tú me dices que tú sueltas a un preso porque intentó violar o violó a una mujer y le echaste 10 años, le pusiste 10 años como condena y después lo soltaste, entonces no me puedes decir que un hombre porque se mató a una vaca tiene 30 años. Porque entonces una vaca vale más que una mujer. No, porque están haciendo... No, ellos siempre lo han hecho, Luis. O sea, aquí no solo hay una equivalencia entre delitos terribles como violaciones y asesinato con estos de sacrificio ilegal de ganado, receptación, etcétera, etcétera, sino no solo una equivalencia, sino que este tipo de delitos comunes prevalecen en sentencia, o sea, tienen más sentencia matar, por ejemplo, una vaca que matar a otra persona, o sea, que asesinar a otra persona. Y otra cosa que es muy molesto, Luis, y que no pasa en ningún otro país del mundo, señores, precisamente son las excarcelaciones como moneda de cambio. Durante décadas hemos visto cómo cualquier amiguito izquierdistoso que iba allá, en épocas de Fidel, en épocas de Raúl, por lo general le regalaban presos. Como que si iba Bill Richardson, el gobernador creo que era de Nuevo México, algo así, por lo menos le daban 10, 15, 20 presos. Como que cada vez que iba a Cuba, en antelación, anunciaba un indulto o una amnistía. Y así, hasta los cantantes, señores, hasta Gabriel García Márquez le pidió a Fidel Castro que le liberara a algunas personas y los liberaron a cambio precisamente de satisfacer a estos amigotes del castrismo. O sea, que eso es lo más molesto. En estos 60 y tantos años de la revolución, todos los presos, no solo los políticos, se han convertido en moneda de cambio del régimen. De decir, bueno, vamos a hacer algo, tú tienes un gesto conmigo, vienes a visitar a Fidel, a Raúl, a Canel. Como me estás legitimando, como yo te lo agradezco muchísimo, bueno, yo a cambio voy a soltar a algunos presos. Ojo, no solo políticos, sino que también ha pasado muchísimo con los comunes. Mira, déjame hacerte la anécdota de ayer, de lo que me pasó ayer con esto de la cancelación. Tú sabes que a mí me gusta salir a medir las personas, el barrio. Mi abuelo siempre decía, donde quiera que tú llegues y tú quieras conocer un barrio, ve a la bodega, a la barbería o al bar. En la bodega, en la barbería y el bar tú te enteras de todo. Quién engaña a quién es chivato, quién no lo... Eso es, vaya, una máxima. De hecho, todavía se cumple. Y yo salgo aquí, estoy en un nuevo lugar, moviéndome, qué sé yo, y salgo y unas personas están comentando sobre esto de la liberación, que eso no era suficiente, que no sé qué, que deberían haber liberado a los presos políticos, y ya ellos me conocen, saben que yo soy un poco confrontacional, y les dije, ustedes todos
todos están cometiendo el mismo error. Pero ¿por qué tú dices eso? Porque el problema es que somos millones de presos. No hay que liberar los que están dentro de una cárcel, no hay que liberar los que son comunes, no hay que liberar los que son políticos, hay que liberar un pueblo. Ellos son los que están sobrando. Tú no me puedes decir a mí, oh, qué bien, liberamos 200 y son... No, mira, liberas 200, 2000, 200,000. Los que tú liberes nunca van a ser suficientes. Porque tenemos un exilio preso, secuestrado. Tenemos un país entero que vive de nosotros. Porque como decía un influencer que estaba viendo, un youtuber que yo estaba viendo, porque es muy loco, a mí me encanta, es muy loco, más loco que nosotros, por decir algo. Y él decía, el problema está en que no nos damos cuenta que somos nosotros los que no necesitamos del gobierno. El gobierno necesita de nosotros. Cuando entendamos que nosotros no necesitamos del gobierno, entonces el gobierno no tiene por qué ser ahí. Así mismo. Y de hecho, Luis, hay algo aquí que, tú sabes, en un montón de presos, de nuevo, en más de 2,000 presos, se nos pudiera escapar. Y yo pienso que esto es clave en el gesto que está mandando el régimen cubano hacia los Estados Unidos, hacia el mensaje que quieren mandar. Y es que entre más de 2,000 presos comunes que fueron liberados, Luis, hay 3 ciudadanos americanos. 3 americanos que ya fueron liberados y que están regresando a los Estados Unidos. O sea, dentro de un volumen grande pasan cosas y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Y qué tal si la prioridad para el régimen era mostrar, mira, yo te libero hasta tus presos, hasta tus ciudadanos, pero además de eso vamos a liberar unos cuantos porque hablamos con el Papa y bueno, vamos a darle un indulto, no sé qué. O sea, a veces lo más importante ellos lo esconden dentro de otra gran noticia. Ahora, si hay algo que debemos confirmar y aclararles a todos ustedes. La trampa de esta operación Barrabás quedó expuesta en las primeras 72 horas cuando se conocieron los nombres. No hay ni uno solo, ni un preso político liberado en este grupo de más de 2,000 personas. Prisoners Defenders, una organización que se dedica a contabilizar y a denunciar toda esta información, ha denunciado que actualmente hay más de 1,200 presos políticos en Cuba. Y a ellos no les tocó, ni a uno de ellos fue beneficiado con esta indulto que hicieron. Ahora, vamos a calentar el chat, vamos para adelante. Porque, por supuesto, sin ustedes, señores, no somos nada, literalmente. Esto no es para hacerles la pelota, como dicen los españoles. Tiene muchos saludos por ahí. Antes de empezar con los saludos, vamos a lanzarle. Si el régimen cubano ha usado esta misma táctica por lo menos 5 veces en 2011, yo diría que por lo menos unos 30 o 50 veces desde 1959. Liberar presos a cambio de reconocimiento, a cambio de otras dádivas, de gobiernos, de políticos, incluso de celebridades extranjeras. ¿Creen que podría ceder ante la presión de Trump y liberar presos políticos tal vez más adelante, en unos días, en unos meses? ¿O creen que eso nunca va a suceder? O sea, ahora que vuelve a utilizar esta táctica, señores, que está más que quemada, de nuevo, la han hecho como 50 veces a lo largo de todo el periodo del castrismo, ¿creen que pudieran liberar masivamente a presos políticos, escarcelar? Déjame aclarar. ¿Creen que el régimen castrista pudiera escarcelar masivamente a los presos políticos para complacer a Trump y a Marco Rubio? ¿O creen que eso nunca va a suceder? Bajo el régimen, quiero decir. Déjenme saber.